En este video vamos a hablar sobre los controladores proporcionales derivativos y cómo podemos implementarlos por medio de un circuito electrónico. Lo primero que tenemos que conocer es que un controlador que es proporcional y derivativo va a tener una parte, como ya vimos, de un controlador proporcional y otra parte que va a depender de un controlador derivativo, más una salida nominal. Tenemos dos ganancias, la ganancia del controlador proporcional y la ganancia del control derivativo. Para el proporcional ya sabemos, vamos a simplemente multiplicar el error por la ganancia proporcional y la parte derivativa pues vamos a derivar el error. Esta salida es constante, es inicial en el tiempo inicial o nominal. La ventaja de este tipo de controladores es que la parte derivativa va a proporcionar una respuesta más rápida a los cambios de error. Veíamos en un video pasado como si teníamos un error que va variando de esta manera y justo llega a cero. Si no tuviéramos el derivativo, llega a cero y deja de ejercer una acción de error, pero con el derivativo toma en cuenta ese cambio, la velocidad a la que va cambiando el error y puede anticiparse a los cambios que va a realizar esa señal de error. La desventaja es que con un error constante, la salida del controlador derivativo es cero. Ustedes saben que si tenemos una derivada de un error, que es una constante, pues la derivada con respecto a la variable va a ser igual a cero. Entonces, este tipo de controladores que son proporcionales derivativos, pues se va a mantener el error nominal o el error residual que teníamos con el proporcional, se va a seguir manteniendo porque la parte derivativa no ayuda a eliminarlo, como si lo hacía el integral. Estos casi nunca se usan solos, los que son derivativos. Siempre se usan con el proporcional porque por la parte derivativa, pues si el error es constante nos da una salida cero, no va a estar controlando. Aquí vemos una salida de un controlador de este tipo, de un proporcional derivativo, ante una entrada de error que tiene una especie de tipo rampa, pudiera tener una pendiente. La parte integral de una rampa, si esta fuera una rampa, tendríamos la derivada de mt con respecto a t, pues nos va a dar m, es decir, nos va a dar una parte como escalón. Y la parte proporcional pues es proporcional al error y el error va aumentando, por lo tanto tenemos esto para la parte proporcional y esto es de la parte derivativa. Esta es la salida total de un controlador de este tipo. Al igual que los controladores proporcional e integral, estos también son dos bloques, una parte proporcional, una parte integral, y la salida de ambos se va a sumar para dar la salida total del controlador. Este tipo de controladores o la combinación del proporcional y derivativo es mejor, reacciona mejor ante los errores rápidos que si tuviera solo el proporcional, pero como comentábamos antes no va a solucionar el error de estado estacionario porque la parte proporcional pues no le ayuda en eso. Vamos a hacer un ejercicio para ver cómo se calculan los errores de un controlador de este tipo. Tenemos un controlador proporcional derivativo con una ganancia k sub p de 4 y una ganancia derivativa k sub d de 0.4. Va a recibir una señal de error como la que se muestra en esta figura. Lo que nos piden es determinar cuál va a ser la salida total del error cuando t es igual con 0 y cuál es la salida del error cuando t es igual con 2. En otras palabras, p de 0 y p de... Lo primero que hay que hacer es analizar, finalmente aquí no se menciona, pero justo en el punto 0, cuando t es igual a 0, el error ya está cambiando. Quiere decir que la derivada con respecto al tiempo, el cambio del error con respecto al tiempo, nos lo están dando aquí en la gráfica. Fíjense que esto está cambiando. Aquí tenemos un 2 y aquí tenemos un 4. Quiere decir que la pendiente de este error, el error con respecto a t, es igual a 2 veces a 2%. Por cada segundo que aumente, nos va a dar un 2%. Quiere decir que aquí la derivada en el punto 0 pues ya es del 2%, ya está incrementándose, por lo tanto podemos sustituirlo. Recuerden que la ecuación aquí es k sub p por el error en t más la ganancia k sub d, perdón, aquí es k sub p por k sub d por la derivada del error con respecto al tiempo
más el P sub. Esto, el error en este punto exactamente pues vale 0. La ganancia K sub P es 4, de nuevo 4. K sub D nos dijeron que era de 0.4. Y la derivada en ese punto exactamente, dado que ya va subiendo, pues es igual al 2%. Por lo tanto, aquí tendríamos 0.8 por 4. Eso nos va a dar 3.2. Esto, como no lo dieron al inicio, pues asumimos que es 0. Por lo tanto, la salida en el tiempo 0 es igual a 3.2. Es lo que nos va a dar este controlador. Ahora, cuando t vale 2 segundos, nuevamente sustituimos en la ecuación general de este tipo de controladores y ahora sí t va a valer algo. De hecho, en este punto, como va variando, aquí el error de t sí depende del tiempo, es realmente 2t. Por lo tanto, cuando sustituyamos en la ecuación, la voy a escribir aquí, nada más con otro color para que no se confunda. Pero tenemos 4 veces que multiplica a 2t más 4 que multiplica a 0.4 por las ganancias, que multiplica a la derivada. La derivada ya la podemos colocar directamente en este punto exactamente. La derivada es el 2% y esto pues sigue siendo 0. Por lo tanto, aquí tenemos 4 por 2, 8t, es lo que tenemos aquí. Y de esto ya lo habíamos calculado, es 3.2%, que es lo que tenemos aquí. Esto sigue siendo 0. Cuando t sea igual a 2, tendremos aquí 16 más 3.2, 19.2. Y esta es la salida cuando t es igual a 2. Así de sencillo se calcula la salida del error en un controlador de este tipo. Simplemente aplicamos la ecuación. Vamos a realizar otro ejercicio un poco más complicado porque ahora estamos cambiando la señal del error en diferentes segmentos. Tenemos un segmento que es del 0 al 1, otra que es del 1 al 3 y otra que es del 3 al 4, al 5 y de ahí pudiera ser del 5 hacia más allá. Nos dan una K sub P igual a 5, una K sub D de 0.5 y una salida ahora sí de 0, la salida nominal del 20%. Nos piden que determinemos la salida del controlador y realicemos una gráfica. Vamos a escribir la ecuación del controlador para tenerla en cuenta. Sabemos que la ecuación de un controlador proporcional de derivativo es K sub P por el error en T más K sub P por K sub D por la derivada del error en T sobre la diferencial del tiempo más la salida del controlador inicial. Vamos a definir los tres segmentos de tiempo porque al final tendremos que aplicar únicamente esta ecuación para los tres segmentos. Tenemos un segmento que va de, lo voy a colocar aquí, para un t menor o igual que 0, menor o igual que 1. El error en este lapso, fíjense que aquí es una rampa, cuando el tiempo es igual a 1, el error es 1, por lo tanto la función es t. Para un tiempo de 1 menor o igual que t, menor o igual que 3, la señal de error es una constante y vale 1. Y para un tiempo de 3 a 5, aquí tenemos una señal de error que tiene una pendiente negativa. Hay que calcularlo. Recuerden que la pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Que sustituyendo y2 aquí es este que tenemos acá, que vale 0. 0 menos el y1 y y1 vale 1. Sobre el tiempo, aquí vale 5 el y2 y el 1 vale 3. Esto nos da una pendiente de menos 1 sobre 2, o sea, menos 0.5. Quiere decir que tenemos menos 0.5 veces t y necesitamos un offset. Para eso lo voy a colocar acá, bueno, aquí arriba para que no se junte. Mi señal debería de ser, voy a calcularlo en un punto, en este punto. Aquí debe de valer 1 cuando voy a sustituir el valor de la pendiente que ya calculé. El tiempo sea igual a 3 más un error de offset que le vamos a llamar S. Bueno, otra letra para que no se confunda, una R. Necesito saber cuánto vale R para que esto se cumpla. Es sencillo, aquí simplemente despejamos, tenemos 1 más 3 por 0.5 es 1.5. Ya con el cambiándolo de este lado el signo se hace positivo, por lo tanto R es igual a 2.5. Es lo que tendríamos. Esas son nuestras tres ecuaciones para los tres segmentos. Ahora lo único que hay que hacer es simplemente
sustituir y aplicar la derivada o lo que se requiera. Vamos a aplicarlo primero para 0 menor o igual que t menor o igual que 1, donde el error de t es igual a t. La salida en este caso, p de t, es igual a lo que vale la ganancia proporcional, que es de 5, por lo que vale el error, que es t, 5t, más cuánto vale otra vez la proporcional, es 5, que multiplica a la ganancia del derivador, que es 0.5, y eso por la derivada de t con respecto a t, estamos derivando a la función del error, más la salida nominal, que era de 20. Aquí nos queda 5t, la derivada de esto es 1, por lo tanto nos quedaría 5 por 0.5, nos da 2.5 más 20. Eso resulta en 5t más 22.5. Esa es nuestra primera salida y nos va a servir para graficar la función de salida del controlador. Ahora vamos a calcularlo para el otro caso, para 0 menor o igual que t, bueno, aquí no es 0, es para 1, menor o igual que 3, cuando el error en función de t es igual a 1, es una constante. Nuevamente aplicamos la ecuación y tendríamos que p de t es igual a 5 que multiplica a 1, que es lo que vale el error, más 5 que multiplica a 0.5 por la derivada de 1. La derivada de 1 con respecto al tiempo, eso ya sabemos que nos va a dar 0, más los 20 que tenemos acá. Y pues simplemente hay que simplificar. Esto se va a hacer 0. Y lo que nos queda, p de t es igual a 5 más 20, pues va a ser de 25. Esa es la segunda salida. En este punto, en este rango, la salida del controlador va a ser constante. Aquí es una señal que tiene una pendiente y un offset. Ahora vamos a calcular para el último punto, donde ya es una función lineal. Aquí tendríamos p de t, bueno, déjenme escribirle aquí, que es para 3 menor o igual que t menor o igual que 5. El error es igual a menos 0.5t más 2.5. Calculamos p de t, sustituimos aquí, tendríamos 5 por lo que vale el error, que es menos 0.5 veces t más 2.5, y después colocamos las otras ganancias, que es lo que vale k p5, que multiplica a lo que vale k sub d por la derivada con respecto al tiempo de menos 0.5t más 2 puntos más los 20 que teníamos inicialmente. Aquí de una vez hacemos la derivada. La derivada de esta parte es de menos 0.5, porque esto pues se hace 0 al derivar. Esto se mantiene. Entonces aquí tendríamos que p de t es igual a menos 2.5t más, y 5 por 2 son 10, y 5 por 0.5 son 12.5 en total. 5 por 0.5 es 2.5, que multiplica a 0.5 negativo más 20. Simplificando todo esto, tendríamos que p de t es igual a menos 2.5 veces t más 31.25. Ese es nuestro último valor de la salida del controlador ante una entrada de este tipo. Lo único que nos resta es graficar. Vamos a graficar punto máximo que vamos a tener. Ahorita lo calculamos y vamos desde 0 hasta 5. Voy a poner esto un poco más derecho. 2, 3, 4, 5. Hasta acá tenemos 5. Y vamos a ir acá de... Como tenemos una salida inicial que es de 20, pues vamos a empezar desde... ¿Qué será? Bueno, desde 18. Ok, tenemos aquí la gráfica. ¿Qué pasa en el punto 0? Cuando esto vale entre 0 y 1. De hecho aquí por la acción derivativa, fíjense que cuando t vale 0, tenemos 5 por 0, 0 más 22.5. Por la misma acción derivativa al inicio, ya tenemos un valor. Lo voy a colocar un poquito más, bueno, de otro color. Entonces empezábamos en 20 y justo en el punto 0, por esta acción, se eleva hasta 22.5, que sería por acá. Y luego cuando esto vale 1, ahora sí sustituimos aquí, tendríamos 5 por 1 más 22.5, eso nos da 32.5. Buscamos aquí el 32.5, que sería hasta por acá más o menos. Déjenme ver si estoy haciendo bien mi cuenta. No, 27.5, perdón.
5 por 1, 5 más 22, 27.5, que lo tendríamos por acá, 27.5, y eso es una función lineal, entonces tenemos algo así. Ahí va el error. Después tenemos el rango de 1 a 3. En ese rango, la salida fue de 25, siempre. Quiere decir, aquí teníamos 22.5, pues va a bajar hasta que sea 25 y se va a mantener así hasta 3. Aquí tenemos un valor de 25. Después, para la tercera sección, aquí vale, eh, está dependiendo de esta función, para un tiempo igual a 3, voy a colocarlo aquí, tendríamos menos 2.5 por 3 más 31.25. Eso nos va a dar 23.75. Entonces aquí baja más o menos por aquí, tenemos 23.75. Y después, ¿cuánto va a valer esta función en un tiempo 5? Pues sustituimos aquí, le ponemos ahora un 5. 18.75, entonces vamos a quedar por acá más o menos. Es una función que tiene una pendiente negativa. Esta va a ser la salida del controlador ante una entrada de este tipo de acuerdo a los cálculos que acabamos de hacer. Pues más o menos así se calcula entonces la salida del controlador. Es muy simple, simplemente obtenemos los valores dependiendo de la función de error. Ahora vamos a ver cómo se implementa este tipo de controladores utilizando elementos discretos electrónicos. Igual que en el integrador proporcional integral hay muchos circuitos. Este es uno de ellos, uno de tantos. Y si se fijan, aquí tenemos, en este caso necesitamos una entrada inicial que sería el PD0 o la salida nominal del controlador. Las fórmulas que rigen este circuito son las siguientes. Esta, recordemos, es la fórmula general de este tipo de controladores. Lo que tenemos aquí abajo es la función de transferencia simplificada de este sistema. Fíjense que nuevamente tenemos el error acá y la derivada del error. Y tenemos este término y este término son iguales, quiere decir que es la ganancia del proporcional. Y esto que está acá pues sería la ganancia del derivativo. Y este es nuestro voltaje nominal, que es el que vamos a meter aquí con signo negativo porque lo vamos a invertir. Muy bien. Para que esta función de transferencia, les decía que es una función de transferencia simplificada, para que esta se cumpla, debemos de garantizar que este término sea menor o igual a 1. Lo podemos igualar a 1 como mínimo, pero si es menor, pues es mejor. Aquí este término de la frecuencia máxima es la frecuencia de respuesta máxima del proceso. Si nosotros ya sabemos que tenemos un proceso que reacciona de cierta manera, pues encontramos su componente frecuencial máximo o a cada que tiempo está cambiando, está ciclándose esa respuesta del sistema. Y esa sería nuestra frecuencia máxima que vamos a colocar acá. Fíjense entonces que las constantes que tenemos aquí, la del capacitor y R3, son las que nos van a dar, bueno, también aquí R1, las que nos van a dar cierta pauta para calcular las ganancias. Debemos de considerarla. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a obtener un controlador a partir de un circuito, bueno, más bien el circuito de un controlador a partir de los componentes que nos dan, de los valores. Tenemos que obtener el controlador PD con una ganancia del 5%, una ganancia del derivador de 0.08. Va a recibir una entrada de error de 4 a 2 volts. Es importante saber esto porque ahora tenemos un circuito. No podemos colocar directamente estos valores porque tenemos que considerar los rangos de entrada, cuánto es el 5% de esto y cuál es su salida también. Entonces las ganancias de esos bloques debemos de considerarlas a partir de esos valores. Aquí no les mencioné, me regreso, que las ganancias proporcional y la ganancia derivativa, aquí me equivoqué, la ganancia proporcional y la ganancia derivativa dependen de estos valores R2, R1 para la ganancia proporcional, R3 y C para la ganancia derivativa. Lo que nos dan aquí son las ganancias, nos dan los rangos de errores, el rango de entrada del error en volts y el rango de salida del circuito, lo que queremos, en volts también. Y aquí nos dicen que el cambio más rápido esperado en la señal
es de 1.5. Eso lo vamos a necesitar porque es la frecuencia máxima esperada. Recordemos que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo y lo que nos están dando aquí, al darnos este tiempo, es el periodo. Tendríamos entonces 1 entre 1.5 y eso nos va a dar una frecuencia que vamos a calcular más adelante. Lo primero que hay que obtener son las ganancias, estas de acá, para poder calcular los valores de los componentes. Vamos a calcular primero la ganancia de la parte proporcional. Tenemos un bloque, tiene una ganancia proporcional. Bueno, aquí la vamos a poner en voltaje porque es lo que buscamos. ¿Cuál es la ganancia de este bloque? En volts. Lo primero que vamos a calcular es la ganancia para el controlador proporcional. Lo más fácil en este caso, lo más fácil para este caso que nos dan la ganancia, proporcional es calcular el ancho de banda, porque necesitamos saber cuál es el voltaje de salida y cuál es el voltaje de entrada. Si calculamos el ancho de banda, podemos saber a qué voltaje se va a saturar esto y sabemos que el voltaje máximo es de 5 volts, entonces aquí ya tendríamos 5 volts y esto hay que averiguarlo. Y lo más fácil es con el ancho de banda, sabemos que el ancho de banda es el 100% sobre lo que valga aquí esta ganancia que es del 5%, eso nos da 20. El ancho de banda es del 20%, porque aquí es esto por ciento, 20%. Y simplemente hay que calcular entonces cuál es el 20% del rango de voltaje de entrada, que es 2 menos 0.4, el voltaje que tenemos aquí, dividido entre el 100% para que nos quede en términos de volts. Eso nos da una salida de 0.32 volts. Es lo que va a entrar acá, 0.32. Por lo tanto, la ganancia proporcional es igual a la salida, 5 entre 0.32. Y eso nos da una ganancia de 15.625. Tenemos la primera ganancia. Hay que calcular ahora la ganancia para el controlador derivativo. Entonces buscamos la G sub P. Aquí nos dan una K sub D de 0.08% sobre por ciento por minuto. Como nos la dan por minuto, hay que convertirla a segundos para después meterla aquí un por ciento sobre segundo, porque recuerden que las unidades de la ganancia de un derivador es mejor darlas en segundo. Voy a sustituir aquí, lo voy a colocar con otro número para que no se confunda con esto. Necesito saber, más bien convertir esto a segundos, por lo tanto tenemos 0.08% sobre por ciento sobre minuto, entonces voy a poner el minuto aquí arriba. Como es una división sobre una división, nos queda arriba al final y hay que convertirlo a segundos. Tendríamos entonces 60 segundos sobre un minuto para eliminar este minuto. Eso nos da un valor de 4.8% por segundo sobre segundo. Ahora, ¿a cuánto equivale el 4.8% de segundo sobre segundo en términos de voltaje? Vamos a colocar aquí al bloque, le vamos a meter el 1% sobre segundo. Y lo que nos da este bloque, de acuerdo a lo que calculamos aquí, es 4.8% segundo sobre segundo. Ese es bueno, aquí más bien nos daría el 4.8%, 4.8%, porque es la salida. Esta función de transferencia pues se va a encargar de eliminar esta parte del segundo. ¿A cuánto equivale 1% en términos de volts? Eso lo podemos calcular como 1% sobre segundo. Debe de ser una función que dependa del tiempo, porque si es constante, recuerden que se hace cero. Metemos el rango de voltajes, dividimos entre 100% para eliminar el porcentaje y que nos quede solamente volts sobre segundo. Haciendo estos cálculos resulta en 0.016 volts por segundo, es lo que va a entrar acá. ¿Para cuánto va a salir? Hacemos la misma operación, 4.8% por el voltaje máximo que puede salir de ese controlador, dividido entre el 100% para eliminar los porcentajes. Eso me da 0.24 volts. Y la ganancia entonces derivativa es igual al voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Eso es igual a 0.24 volts sobre
0.016 volts sobre segundo. Eso nos da una ganancia de 15 segundos, que son las unidades en términos de voltajes o en términos de un circuito. Ya tenemos entonces las ganancias, la ganancia de derivativa y tenemos la ganancia proporcional. Ahora lo que necesitamos es cumplir con la restricción que teníamos. Lo voy a colocar aquí. Decíamos que para que esa función de transferencia sea válida necesitamos que 2pi por la frecuencia máxima por C por R1, R3 sobre R1 más R3 sea menor o igual que 0.1. La frecuencia, decíamos que la frecuencia máxima pues es igual a 1 sobre el periodo de tiempo que nos dieron, que era de 1.5 segundos. Haciendo los cálculos resulta en 0.667 Hz y hay que sustituir entonces acá para obtener una restricción o ecuación simplificada. Aquí haciendo la sustitución, este C lo podemos pasar hasta aquí. Vamos a igualar, vamos a cumplir con lo mínimo. Vamos a decir que sea igual a esto. Nos interesa saber cuánto vale, o más bien que nos queden los términos constantes de un solo lado. Esto es constante, esto también. Nos va a quedar por lo tanto C por R1, R3 sobre R1 más R3 igual a 0.1 dividido entre 2pi por 0.667 Hz, que es la frecuencia máxima. Tenemos tres relaciones. Ya sabemos que G sub P es igual a R2 sobre R1 más R3, de acuerdo a las ecuaciones que tenemos. Y eso es igual a 15.625. Esta es una de las relaciones. La otra relación es la de G sub D, que esa es igual a R3C y es igual a 15, de acuerdo a lo que obtuvimos acá. Y la otra relación es esta. Pero fíjense que esta relación que tenemos aquí y lo que tenemos aquí, C1 por R3, es igual. Por lo tanto, podríamos simplificar y decir que aquí tendremos 15 veces R1. Eso nos simplifica el número de variables que tenemos. Vamos a realizar el primer cálculo. Lo más sencillo sería hacerlo acá. Haciendo toda esta simplificación, este 15 que tendríamos aquí derivado de esto pasa dividiendo acá. Entonces vamos a tener una relación de esta parte, que R1 sobre R1 más R3. Haciendo todos los cálculos va a resultar ahí en 0.0016 aproximadamente. Nos queda realmente 0.0159. Aproximamos a punto 16. Y eso nos deja tres relaciones. Esta que tenemos acá, esta que tenemos aquí y esta relación ya simplificada. Tenemos tres ecuaciones y tenemos, vamos a contar cuántas incógnitas. R1, esta es R3, dos incógnitas, C, tres incógnitas y R2, cuatro incógnitas, tres ecuaciones. Quiere decir que tenemos que fijar una de ellas. Vamos a intentar fijando C igual a 100 microfaradios. Y entonces si ya fijamos esto, de aquí podemos despejar R3. Tendríamos entonces que R3 es igual a 15 sobre 100 microfaradios. Eso nos va a dar un valor de 150 kilo ohms para R3. Luego, ya que tenemos esta relación, aquí tenemos R3 y aquí es R1. Dos incógnitas nada más, pero esta ya la conocemos. Tenemos una sola incógnita. A partir de esta ecuación vamos a calcular el valor de R1. Despejando de aquí R3, tendríamos que nos va a quedar algo más o menos así, como que R1 va a ser igual a 0.016 R3 sobre 1 menos 0.016. Y como ya conocemos R3, que es igual a 150 kilo ohms, haciendo los cálculos nos va a quedar que R1 va a ser más o menos de 240.38 ohms.
Y finalmente, para R, necesitamos calcular R2, y esa la podemos calcular de esta ecuación que tenemos aquí. Ya conocemos R1 y R3. R2 hay que despejarla. Tendríamos entonces que R2 va a ser igual a 15.625 que multiplica a R1, que es de 150 kilo ohms, más R3, perdón, R3 es de 150 y R1 es de 240.38 ohms. Y R2 en ese caso nos queda de 2.34 mega ohms. Y así tenemos ya los tres valores. Voy a colocarlos acá. R1 igual a 240.3 ohms. R2 igual a 2.34 mega ohms. Y R3 igual a 150 kilo ohms. Y ahora solo hay que armar el circuito. Déjenme borrar todo esto. Tendríamos entonces que el circuito, de acuerdo a lo que teníamos primero, es R3 C, que esta habíamos dicho que era de 100 microfarads, esta de 150 kilo ohms, que es R3. De aquí sigue la resistencia R2, que era de 240.3 ohms. Tenemos un amplificador inversor. Esta es de 2.34 mega ohms. Y después nada más tenemos el sumador, el voltaje de salida. Y aquí tenemos que meterle el voltaje negativo de nominal del circuito. Estas podemos ponerlas de 1 kilo. Y listo, tenemos nuestro circuito. Así es más o menos como se calcula los valores para obtener un controlador proporcional derivativo. Les dejo de tarea que hagan el mismo proceso para encontrar o para diseñar un circuito electrónico para un controlador PD. Ahora en vez de la ganancia proporcional les estoy dando un valor, perdón, sí, de la ganancia proporcional les estoy dando un valor de banda proporcional. El tiempo derivativo es de 0.2 minutos. Esto, si se acuerdan, aquí depende mucho de cómo se los estén dando. Pero finalmente lo que estamos dando aquí, más que tiempo derivativo, esto va a ser la K sub D. K sub D está en porcentaje sobre porcentaje por minuto, que es lo mismo que teníamos acá. Nada más que aquí ya eliminaron los porcentajes, pero realmente el valor que les están dando acá, de 0.2, esto está mal. Debe ser aquí KD. Sub D igual a 0.2% sobre minuto. Y qué otra cosa, y ya tienen aquí la K sub P, recuerden que es igual a 100 sobre 140. Pero bueno, aquí le está dando una K sub P de ese valor. Con esto el error, el cambio más rápido es de 1 minuto. Con esto van a sacar la frecuencia máxima del sistema. Y aquí tienen los rangos que son similares, solo que este ya es un poco más grande. Diseñen el circuito y vean qué valores obtienen.